Hola, ¿qué tal? En esta ocasión nos toca revisar al sensor ultrasónico como sensor y a un buzzer o una bocina para emitir sonidos. A continuación veremos que el sensor de distancia, este sensor de distancia, tiene 4 terminales. Vamos a darle un zoom. VCC es la terminal de voltaje de corriente continua o voltaje de corriente directa, 5 volts, rojo. GND es la tierra, ground. Y trig es el tiro o disparo. Y eco es la recepción. Entonces, por una bocina va a salir mi onda ultrasónica, va a chocar contra el objeto y por la otra bocina vamos a recibir la información de qué tanto tiempo se tardó en viajar la onda hasta golpear ese objeto. ¿De acuerdo? Entonces, aquí podemos ver, trig es el disparo y eco es la recepción, es el oído de este sensor para saber a qué distancia se encuentra un obstáculo, ¿de acuerdo? Lo que vamos a utilizar, además de este sensor, es un buzzer o un piezo, ¿de acuerdo? Este es una bocina que emite un pitido intermitente que nos va a estar avisando. Por ejemplo, si nosotros metemos la reversa del auto, empieza a sonar esa bocinita, ese buzzer, en cuanto estamos demasiado cerca del vehículo que se encuentra atrás. Lo vamos a utilizar, tiene una terminal positiva y la otra terminal negativa. La terminal negativa la vamos a conectar a GND. La terminal positiva la vamos a conectar a un puerto digital con estado prendido o apagado, 0 o 1. ¿De acuerdo? Es lo que vamos a utilizar. Además, vamos a utilizar el otro sensor, el sensor de temperatura, de acuerdo, que usamos en la ocasión pasada, el sensor TMP. Lo vamos a seguir utilizando, repito, la terminal de voltaje de potencia, terminal de señal, la terminal del centro, la pata número 2 y tierra, ¿de acuerdo? Que va conectada a GND. Este es el sensor de temperatura y bueno, vamos a tener por último un display o un visualizador de 7 segmentos. Este visualizador de 7 segmentos nos va a servir primero para colocar el 25 grados. En caso de que mi sensor esté en 25 grados, primero se va a imprimir un 2 y después un 5, ¿de acuerdo? Un 2 por un segundo y un 5 por un segundo. Eso es lo que vamos a tener que conectar. Recuerden que cada una de estas terminales es la parte positiva o es el ánodo de cada LED que compone esta estructura de 7 segmentos, ¿de acuerdo? La parte del centro es común, recordemos, vamos a ponerle cátodo común para que podamos poner la parte del centro, el común, a tierra. Esto es lo que vamos a utilizar para la electrónica. Si ustedes observan, todo está bien conectado. Aquí podemos ver que el buzzer o piezoeléctrico va conectado al puerto digital 7 y bueno, el display o visualizador digital a los puertos 2, 3 y 4 y a los puertos 8, 9, 10 y 11. ¿De acuerdo? Para el disparo trig vamos a utilizar el puerto 13 y para el eco el puerto 13 y para el disparo el puerto 12, ¿de acuerdo? Es decir, el disparo, el puerto 12, color amarillo en cable, será salida y el eco, cable verde, terminal 13, será entrada, ¿de acuerdo? Entonces eso lo vamos a configurar. Vamos a mostrarles un poquito el código de lo que tenemos por acá. Vamos a bajarlo por acá. Vamos a iniciar la simulación y bueno, ahí nuestro sensor está en 25 grados. Y para visualizar eso vamos a dar un zoom y efectivamente nuestro sensor está en 25 grados. Entonces
primero imprimo el número 2 y después imprimo el número 5. Muy bien. Vamos a quitar esta condición para que el display de 7 segmentos esté apagado. Y vamos ahora a utilizar el segundo sensor, que es un ultrasónico. Para este sensor ultrasónico, yo mando imprimir al puerto serie o al puerto USB la distancia a la que se encuentra y también se imprime la temperatura en el puerto serie, ¿de acuerdo? La distancia es la que tiene unidades de centímetros y bueno, aquí voy a simular ese cambio de distancia. Si yo me alejo más, esa distancia crece y estamos a 93 centímetros. Si yo me alejo un poquito más y estoy a 2 metros, punto 12 centímetros. Y si yo me salgo totalmente, pues entonces ya deja de censar y me dice que estoy fuera de ese rango. Pero si yo me acerco, empieza a sonar mi piezoeléctrico y entonces puedo yo entender que estoy cerca del auto. Y aquí me aparece impresa en el LED de 7 segmentos una A de alto, ¿de acuerdo? Entonces voy a utilizar dos sensores y los dos sensores van a estar mandando señales a mi actuador luminoso, que es mi visualizador de 7 segmentos. Ahí estoy mandando imprimir una A de alto y aquí no mando imprimir nada, ¿de acuerdo? Porque estoy en un rango todavía movible. Pero si yo me acerco demasiado, mando imprimir al display de 7 segmentos una A, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste el código? El código está muy sencillo, se los voy a mostrar. Primero, voy a inicializar las variables de mi sensor ultrasónico, después las variables de mi sensor de temperatura, ¿de acuerdo? Vamos a definir el puerto 12, 13 y 7 como variables para el sensor ultrasónico. Posteriormente, en la configuración, recuerden serial.begin 9600 bits por segundo es la velocidad en la que nos estamos comunicando, ¿de acuerdo? Es el ritmo que tiene para comunicarse mi puerto serie o mi puerto USB. Pin mode, le asigno a estas variables inicializadas previamente, les asigno que trig, el disparo, será salida y echo será una entrada donde voy a leer, y pin bus sería este piezoeléctrico o este bus que está conectado en el puerto 7 y aquí podemos ver que es el puerto 7, ¿de acuerdo? Posteriormente voy a configurar mi display, le voy a decir que todo lo que esté conectado al display va a ser del tipo salida, es decir 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 serán todos salida. Ya configuré mi display, ya configuré mi sensor ultrasónico, ¿de acuerdo? Como parte del programa en Void Loop, donde todo se repite, primero voy a inicializar el programa para el sensor ultrasónico. Voy a crear una variable de tipo long, eso es para que tenga un rango de numeración de 32 bits o 4 bytes, ¿de acuerdo? Voy a hacer una variable llamada duración y otra variable llamada distancia, ¿de acuerdo? Voy a mandar a escribir al puerto que es el disparo, voy a mandar a escribir un pulso bajo y lo voy a mantener durante 2 microsegundos, ¿de acuerdo? El pulso bajo lo voy a mantener 2 microsegundos y después, para hacer el disparo, voy a mantener el disparo en pulso alto, ¿de acuerdo? 10 microsegundos. Entonces es lo que voy a realizar. Después ese disparo lo voy a apagar, ¿de acuerdo? Posteriormente tengo que cronometrar o tomar el tiempo. Entonces utilizo la sentencia o la opción pulse in, ¿de acuerdo? Esa sentencia, esa opción pulse in, esa instrucción sirve para cronometrar el tiempo y ese tiempo cronometrado de el pin echo
la entrada que escucha o la bocina que escucha de este sensor, ¿de acuerdo? Transmisión T, recepción R, ¿de acuerdo? Entonces aquí transmito, aquí disparo y aquí recibo. Bueno, en la transmisión voy a leer cuánto es la duración y esa duración la voy a dividir entre 2 y después la voy a dividir entre 29. Para esta conversión necesitamos ver la ficha técnica porque el mismo fabricante nos está dando la opción de ecuación o de fórmula. El mismo fabricante nos está dando esta numeración para obtener la distancia en centímetros, ¿de acuerdo? Después realizo el programa sensor temperatura. Ya sabemos que vamos a leer el puerto analógico A0, que es donde estoy conectando mi sensor TMP de temperatura, ¿de acuerdo? Después sensor temperatura, voltaje entre 1024 bytes por lectura, es decir, lo que tiene el puerto analógico, y entonces estaré dividiendo voltaje 5 entre 1024 por un rango de 20 a 358 bytes, ¿de acuerdo? Celsius para convertir a mi nomenclatura que necesito de grados Celsius y después mando a imprimir lectura y después mando a imprimir lo que tengo en Celsius, ¿de acuerdo? Al mandar a imprimir lectura voy a ver la cadena de bytes que se están imprimiendo y en Celsius ya el valor convertido. Después voy a realizar las preguntas en mi programación. Si Celsius es mayor o igual a 20 y Celsius es menor a 26, entonces vas a mandar a imprimir al display de 7 segmentos, vas a mandar a imprimir las siguientes instrucciones altas y bajas según sea el puerto. Recuerden que tenemos una configuración. Esta es la configuración para el display de 7 segmentos. Por ejemplo, si yo quiero imprimir un 5, tengo que imprimir A, F, G, C, D y además el punto DP, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la configuración o ficha técnica de mi display de 7 segmentos. Es lo que tengo yo que realizar, ¿de acuerdo? Aquí hago el encendido, primero para el número 2, después apago el número 2 o la impresión del número 2 y posteriormente enciendo el número 5, ¿de acuerdo? Y esto va a estar oscilando mientras esta condición o esta pregunta sea repetitiva y se cumpla. Posteriormente voy a hacer preguntas para el sensor ultrasónico. Si distancia es mayor o igual a 500 o distancia es menor o igual a 0, ¿de acuerdo? Manda a imprimir fuera de rango, ¿de acuerdo? Entonces en el puerto serial, en el puerto USB se va a mandar a imprimir fuera de rango. De lo contrario, dame la distancia solamente, ¿de acuerdo? Print LN significa que además de el número de la distancia, a un lado se le va a poner la nomenclatura centímetros. Después hago otra pregunta. Si distancia es menor o igual a 30, entonces mándame imprimir que estoy cerca del auto en el puerto serie. Y enciende por 70 milisegundos, enciende el bus y apaga el bus y vuelve a encender el bus. Por eso es que se escucha un pequeño pitido, ¿de acuerdo? Intermitente. Por último, pues aquí mando a imprimir la letra A en el display de 7 segmentos, ¿de acuerdo? Y aquí le pongo de lo contrario, mándame la distancia. Y pon el pin bus en pulso bajo, ¿de acuerdo? Display low, pues aquí estoy apagando todo el display. Por último, hago la siguiente pregunta. Si el valor de distancia es menor o igual a 15, entonces mándame imprimir una leyenda que diga más cerca del auto. Y manda a imprimir o a escribir al pin bus un pulso alto, con un delay de 900. De lo contrario, bueno, mándame la distancia en centímetros y escribe un pulso bajo en el pin bus. El pin bus
es el color café, ¿de acuerdo? Es este piezoeléctrico o buzzer comúnmente conocido en las tiendas de electrónica. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.